Y después vamos a hacer unos ejercicios de compuertas curvas, ¿listo? Yo creo que de pronto hasta nos desocupemos temprano. Entonces, pues aquí la solución ya la tengo. Digamos, la tengo ¿en qué? En diapositivas ya lista. Porque pues era un quiz que había hecho el semestre pasado. Perdón, en el vacacional pasado. Entonces, este ejercicio, el primero, pues es un ejercicio, si no, debe ser muy parecido a lo que hicimos en el primer quiz. El primer quiz era como una revancha ahí para que usted de pronto se midiera en esto y pues que le quedara un poquito más claro. Entonces dice que un recipiente cónico tiene una altura de 24 pulgadas. Cuando está vacío, su masa es de, perdón, 500 gramos. Si se llena completamente con tetracloruro de carbono, el contenedor pesaría 150 libras. Si la gravedad específica del fluido es 1,59, expresa en unidades inglesas el diámetro del recipiente, el peso específico del fluido, la masa, el peso y el volumen específico. Voy a resaltar aquí algunos valores. Voy a resaltar aquí algunos valores. A ver. Un segundito que tengo que conectar aquí con qué rayar. Listo. Entonces, 24 pulgadas. Aquí. 24 pulgadas. 500 gramos. El fluido, pues bueno, el nombre del fluido. Cuando está lleno pesaría, a ver, si está completamente pesaría 150 libras. La gravedad específica son 1,59. Y ya, lo demás es lo que preguntan. Entonces, mira, los datos ahí están. Una altura de 24 pulgadas. Una masa del recipiente cuando está vacío de 500 gramos. Una gravedad específica del fluido de 1,59. Y el peso del recipiente, pero cuando está con fluido, de 150 libras. Entonces, digamos que lo primero que hice, o lo primero que yo en este caso propongo es pues hacer las conversiones que uno requiere, ¿no? Las 24 pulgadas para pasarlas a pies, que es el sistema inglés, sería un pie son 12 pulgadas. Aquí las pulgadas se me van con pulgadas, me quedaría 2 pies. La masa del recipiente son 500 gramos, entonces pues, para pasar estos gramos a kilogramos y después yo pasaría los kilogramos, en este caso al LUC o a libra masa, también podría ser. En este caso yo los pasé al LUC y también los pasé a libra masa, pero la conversión es un poquito diferente. La primera parte es la misma, los gramos se van con los gramos para que se queden kilogramos y ya después los kilogramos los puedo convertir a libras masa. Estas dos posibilidades de masa, aquí estoy sacando la masa del recipiente y aquí también estoy sacando la masa del recipiente cuando está vacío. Simplemente una es el look y una es libras masa. Miremos un poquitico qué pasa con la una con la otra. Dependiendo de lo que usted quiera hacer, tiene que utilizar la una o tiene que utilizar la otra. Por ejemplo, para calcular el peso del recipiente. Para calcular el peso del recipiente. Yo necesito es o el peso del fluido, la masa del fluido o el peso del fluido. Entonces, para saber el peso del fluido o la masa del fluido, pues yo tengo que saber la masa de cuando el recipiente está completo, llamémoslo así, o con fluido, menos la masa del recipiente vacío. Y así, cuando yo tomo la masa completo quiere decir recipiente más fluido, y le quito la del recipiente, pues me quedo solo con la del fluido. Lo mismo pasaría si fuera peso. El peso completo menos el peso del recipiente. Usted lo hubiera podido hacer con masa o lo podría haber hecho con peso. En el caso mío, propuse más bien hacerlo con peso. O sea, lo que me interesa más que la masa, a mí me gusta más trabajar con peso. Entonces, pues, para hallar primero tengo que pues, tener el peso del recipiente, porque el peso del cuando está completo es de 500 libras, cuando está completo. Y tengo la masa del recipiente, pero no tengo todavía el peso del recipiente. Entonces, para poder hacer esta resta, primero tengo que convertir esa masa del recipiente a peso del recipiente. Por eso aquí lo que vemos es la masa del recipiente por la gravedad. Pero ojo,
Ojo, porque de aquí para allá, si usted no aprende esto, especialmente por allá en el tercer corte vuelve esto y se le repite, o de pronto en el segundo. Y es que cuando yo voy a utilizar la masa o alguna unidad de masa en ecuaciones, es preferible hacerlo en el LUC, porque el LUC es la unidad de masa del sistema inglés. Trabajar en libras masa también se puede, pero hay que saberlas trabajar, o sea, uno tiene que tener muy claro, yo creo que esa sería como mi conclusión sobre las libras masa y los del LUC. Yo diría que, de preferencia, si usted se embolata con el sistema inglés, todo lo que está en libras masa, páselo al LUC, para que usted pueda seguir utilizando las ecuaciones normalitas. O sea, si usted se le dificulta mucho el sistema inglés, trabaja en el LUC todo. ¿Cuándo le recomiendo trabajar con libramasa? Pues trabaje con libramasa cuando usted ya se siente claro en los conceptos del sistema inglés. De resto, siempre trabaja en el LUC. Esa sería como mi gran conclusión, como para que no se enrede, ¿sí? Y si usted en algún momento le piden algo en libramasa, pues haga una conversión del LUC a libramasa. En este caso, pues tenemos eh, la masa y repito, en el sistema inglés, el LUC, si usted se le dificulta, si usted se enreda con las unidades, el LUC es la unidad de masa que tiene que trabajar. Por la gravedad, entonces aquí están los del LUC y aquí está la gravedad. Recordar que los pies cuadrados con los del LUC dan libra fuerza. Entonces ahí me quedaría 1,102 libras fuerza. Ese sería el peso del recipiente. Note que aquí es donde aparece el tema de los conceptos. O sea, cuando uno ya domina el sistema inglés, uno se da cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, que la masa en libras masa es igual numéricamente a la libra fuerza, que es el peso. Entonces uno se da cuenta de eso. Entonces, pero como le digo, si usted solo embolata, si usted lo embolata, entienda que el LUC es la unidad de masa del sistema inglés para trabajar en ecuaciones, para meterlo en los datos, es la unidad correcta. Pero como el sistema inglés tiene esas particularidades, pues si uno las tiene claras, pues mejor y le ayudan a optimizar cálculos. Por ejemplo, yo me hubiera podido omitir este paso de multiplicarlo del LUC por la gravedad si me doy cuenta exactamente de eso, que 1,102 libras masa son 1,102 libras fuerza. ¿Sí? Bueno, numéricamente, ¿no? Como tengo la gravedad específica, pues sacar, eh, puedo sacar ¿qué? Puedo sacar, por ejemplo, fluido. Entonces, la densidad por la de referencia, 1,59 por la de referencia, que es 62,428, me da 99,26 libras masa sobre pie cúbico. Y si la necesito en el LUC, pues convierto las libras masa al LUC, dividido en 32,174, y ahí tengo los el LUC. Esa es la misma densidad, tanto en libras masa como en pie cúbico, o en el LUC sobre pie cúbico. ¿Por qué? Lo hago de las dos maneras, porque depende de lo que usted vaya a hacer, pues quiero como dejarle claro cuánto le debió haber dado el valor. Ahora, hasta aquí no nos, de todo lo que hemos hecho, no hemos podido responder ni una sola pregunta. Pero aquí sí viene la primera que podemos responder, y es el peso específico del fluido. El peso específico del fluido es la densidad relativa por el peso de referencia. Entonces, el de referencia vuelve a ser 62,4, pero en libra fuerza sobre pie cúbico. Y esto nos da este valor. Yo creo que la mayoría de ustedes en esto no se equivocan o no se equivocaron. Entonces, el peso específico del fluido, primera pregunta que puedo responder, 99,26 libra fuerza. Segunda pregunta que puedo responder, y me voy a cambiar de diapositiva, pero voy a dejar aquí algo indicado, y es el volumen específico. El volumen específico es 1 sobre la densidad. El volumen específico es 1 sobre la densidad. Como ya tengo la densidad, entonces 1 sobre la densidad me daría el volumen específico. Pero ¿cuál de las dos densidades voy a utilizar? Pues depende en qué me estén pidiendo las unidades. En este caso yo estaba pidiéndola con el LUC y con pies cúbicos. Entonces en este caso voy a utilizar el de 3,085. Entonces aquí usted lo ve. 1 sobre la densidad es el volumen específico y utilicé el de 3,085 porque eran las unidades que me pedían. Me pedían este pie cúbico va a subir
Y eso era lo que me pedían, pie cúbico sobre el look. Ahí da 0,32415 pies cúbicos sobre el look. Esta sería la segunda pregunta. La tercera pregunta es el peso y la masa, o las siguientes dos preguntas. Entonces, aquí era lo que decíamos, ¿no? Que lo del fluido es igual al recipiente completo menos el peso del recipiente vacío. El recipiente completo son 150 y el recipiente vacío 1,102. En total, el fluido pesa 148,9 libras. Libras fuerza, porque es un peso. Y si me piden la masa, y en este caso me pedían la masa, uno podría sacar la masa de dos maneras. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si yo necesito la masa, divido el peso en la gravedad. Y eso me daría el look, porque eso es lo que estamos diciendo, que para fórmulas, la masa la tengo que poner en el look o me va a dar en el look. ¿Sí? Pero, si usted hace esa operación peso, si usted hace peso sobre gravedad, o sea, si coge el 148,9, voy a hacerlo aquí en la calculadora, y lo divide en 32,174, le da 4.627. 4.627. Pero yo lo pedía en libras masa. Entonces, pues se podría dos cosas, pasar eso del look a libra masa y da esto, o acordarse que el peso y la masa son numéricamente iguales. Entonces, si el peso me dio 148,9 libras de fuerza, pues la masa me da 148,9 libras masa. Libras masa. Entonces, ahí está la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Finalmente, la última pregunta, aunque era como lo que primero preguntaban, es el diámetro del cono. Entonces, para calcular el diámetro, primero tengo que sacar el volumen, porque el diámetro depende del volumen. Hasta que yo no tenga un volumen, no voy a poder sacar ninguna componente geométrica. Entonces, pues aquí hay dos caminos. Recordar que, por ejemplo, densidad es igual a masa sobre volumen, o recordar que peso específico es igual a peso sobre volumen. De estos lados yo podría sacar el volumen. Y los dos datos que tengo ahí ya los tengo. Yo tengo la densidad del fluido y la masa del fluido. O yo tengo el peso específico del fluido y el peso del fluido. O sea, cualquiera de esos dos triángulos me sirven para sacar el volumen y me tiene que dar igualito. En este caso, pues voy a utilizar el segundo. A mí no sé por qué, pero me gusta más el... Yo sé que uno cuando sale del colegio y está en la universidad, pues está más familiarizado con la masa. Pero yo no sé, pero a mí me parece que el peso específico, pues mire, el peso específico es masa por gravedad, perdón, es densidad por gravedad. Entonces uno se ahorra con el peso específico, se ahorra la gravedad. Y si uno la llega a cagar, perdóname la expresión, o embarrar con la gravedad o con las unidades o se embolata, pues en la medida que uno se pueda ahorrar errores, es mejor. Por eso yo prefiero el peso específico más que la densidad en el sistema inglés, ¿no? Y ya después, como me acostumbré al sistema inglés, con el peso específico, pues lo llevo, pues me estoy ahorrando una operación, ¿no? Me estoy ahorrando una operación que es trabajar es evitar con las unidades aquí en la gravedad y la densidad. Entonces, por eso me gusta trabajar más con el peso específico. Visto desde ese punto de vista, pues volumen es igual a peso sobre peso específico, como lo dice el triángulo, ¿sí? Peso sobre peso específico. El peso 148,9, que lo teníamos por acá. Y el peso específico, pues ya lo teníamos en la diapositiva pasada. En este caso, más o menos da 1,50, 1,49 pies cúbicos. Y ya teniendo el volumen, pues recordar que el volumen de un cono es 1/3 de pi r al cubo por h. 1/3 de pi r al cubo por h. Y aquí, pues aparece el radio. Yo podría despejar de aquí el radio y después, para hallar el diámetro, multiplicar por 2. En este caso, el despeje del radio es, usted ve, el 3 pasa a multiplicar al volumen, h pasa a dividir, ¿sí? Con el pi también pasan a dividir, y r al cuadrado, pues raíz cuadrada de eso.
En este caso a mí me da 0,846. Recordando que la altura eran de 2 pies, o sea, 24 pulgadas, pero 24 pulgadas. 24 pulgadas son 2 pies. Y ya, y este que lo acabo de calcular por aquí, y el 3 que es de fórmula, y listo, y el pi también es de fórmula. Finalmente, el diámetro es 0,846 por 2, sencillo, 0,8, y eso a mí me da 1,69, seguramente a usted le debe dar algo parecido. No sé si aquí tengan alguna pregunta, chicos, para poder pasar al siguiente. Todo claro. Unos dirán, profe, es que si no era el difícil. Bueno, parece que nada, ¿no? Sí, solamente es que, por ejemplo, como ya le había mencionado en algún momento, fue la conversión porque no usé la tabla de conversión, Ajá, sino de una vez con una calculadora que tengo en el teléfono, de una sí. vez me convierte de pies a metros y así, las unidades, sea volumen, masa, peso. Ah, bueno, perfecto. Que saber bien es que le esté haciendo las conversiones adecuadamente. Listo. En el siguiente, tal vez de los más cortos, pero a la vez más de más análisis, ¿no? ¿Alguien habilitó el micrófono y a preguntar algo? Bueno, entonces, mm, de acá, permítame un segundito algo en la presentación. Entonces, en este caso dice un manómetro de tubo en U invertido que contiene mercurio. Pues aquí usted ve el mercurio en el tubo en U. Está ubicado entre dos depósitos. Yo no sé, ¿no? Yo digo que la mayoría de ustedes, y me imagino que yo en mi época fallaba mucho por la lectura, ¿no? Por la comprensión de lo que están dando. Pero yo también me doy cuenta que la mayoría de ustedes cuando lee, yo no sé, no sé si también me pasaba a mí de más joven, como que van leyendo y o sea, es como lo que yo percibo, ¿no? Yo puedo estar equivocado, no, no lo tomen como una verdad absoluta, pues. Como que leen todo de la siguiente manera. Un manómetro de tubo en U invertido que contiene mercurio está ubicado entre dos depósitos, como se muestra en la figura. El depósito de la derecha que contiene agua está cerrado y presurizado 8 psi. El embalse de la izquierda contiene agua y está abierto a la atmósfera. Presión atmosférica tanto. Tome H como 8 pulgadas y determine la profundidad del agua entre los dos depósitos. O sea, como que van leyendo de parejo y pues un enunciado entre más largo sea, yo digo que un ejercicio entre el enunciado, lo digo yo, es mi juicio, ¿no? No es verdad. Complejo es de entenderlo, ¿no? Y para mí, yo lo que aplico es algo que he llamado y que he llamado el método de Jack el Destripador, y es ir por partes, ¿sí? Ir hasta los puntos, ir hasta las comas y tratar de mirar qué es lo que me están diciendo y tratar de entenderlo, o sea, porque si no, pues, y como que ya inmediatamente, si lo leo todo, yo digo, uy, ¿esta mierda qué es? ¿Sí? ¿Será que lo puedo? O sea, como que recibo tanta información, como que mi cerebro recibe tanta información que comienza a preocuparse porque no la procesa. Y yo digo, mira, un manómetro de tubo en U, ok, me quedo mirando la figura, vale, como que comenzó a interpretar qué es lo que están dando, ¿no? Un manómetro de tubo en U, ok, invertido, que contiene mercurio, está ubicado entre dos depósitos. Entonces, como se muestra en la figura. Entonces yo digo, manómetro en U, dos depósitos, como se muestra en la figura. Perfecto. ¿Dónde es que está el mercurio? Ah, mira acá. El gris. Perfecto. El depósito de la derecha, ¿cuál es mi derecha? Ok, derecha. Entonces, el depósito de la derecha contiene agua. Y miro el dibujo y digo, ah, sí, mira, ahí lo dieron. Si no lo escribo, agua. Está cerrado, es cierto, está cerrado. O sea, como que no me voy a leer. Algunos, yo digo, cada quien tiene sus medios de aprendizaje, ¿no? Sus métodos de aprendizaje. Pero lo que yo he notado es que muchos dicen y manifiestan, por ejemplo, en las encuestas también y manifiestan eso, ¿no? Siempre que le pregunto la percepción,
Algunos siempre dicen que se le dificulta mucho entender el ejercicio, pero también hay que mirar cómo usted lee, ¿no? Cómo usted lee y cómo está procesando la información que está recibiendo. El depósito de la derecha, yo prefiero quemarle tiempo a entenderlo que ponerme a escribir fórmulas como loco y al final ni saber si son o no son. Entonces, el depósito de la derecha, aquí, derecha, que contiene agua, está cerrado obviamente y presurizado a 8 psi. Listo. Si miramos el signo son más 8 psi. Quiere decir que hay presión positiva, manométrica positiva. ¿Qué significa lo G? Que es manométrica. Yo ni siquiera debía haber dado eso. Porque la G en el sistema inglés ya significa manométrica. Bueno. El embalse de la izquierda, ok, izquierda. El embalse de la izquierda contiene agua, perfecto. Agua aquí y agua aquí. Contiene agua y está abierto a la atmósfera, es cierto, está abierto a la atmósfera. En este caso, yo puse este dibujo, pero a ustedes realmente les di fue una presión de, no sé, 10,33 metros de agua. 10,33 metros de agua. Esto era la presión barométrica. O sea, la presión barométrica es la misma presión atmosférica. Lo que pasa es que está medida con un barómetro. Tome, tome H. Bueno, ¿y cuál es la H? Ok, esta. Tómela como 8 pulgadas. Y determine la profundidad del agua H. Ok, y determine, no sé, esta distancia H entre los dos depósitos. Ah, ok. ¿Cuánto es la diferencia de altura entre los dos depósitos? Listo. Ya más o menos como que entendí un poco de qué están dando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues esto es un manómetro de nube, es una cuestión de presiones. Si es una cuestión de presiones, pues lo que tengo que plantear es el recorrido de presiones. O de pronto, antes, y como sé que voy a tener que hacer un recorrido de presiones, y eso siempre son peso específico por H, menos peso específico por H, ¿sí? O sea, son presiones hidrostáticas, pues voy a sacar los pesos específicos y las alturas en el sistema, o sea, dejarlas listas para poder operar. Entonces, por un lado, si miramos el dibujo, nos dicen que el peso del mercurio es 13,54. Con eso puedo sacar el peso específico, porque es esa densidad relativa por el de referencia. Entonces, en este caso me da esto, esa multiplicación, 845,27, más o menos. El del agua, porque el otro fluido que tenemos ahí es agua. Perfecto. El del agua es 62,428. 62,428. Eso sí, es el peso del agua que siempre hemos trabajado, que es el mismo de referencia. Ahora, la presión que nos dan por aquí es 8 psi, pero los psi son libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Eso son psi. Y si observamos, por ejemplo acá yo tengo es pie cúbico. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? ¿Con pie cúbico o con pulgadas? Y en el sistema inglés también tiene esa particularidad, ¿no? Así como ellos tienen la libramasa y el ELUC y algunos los embolatan, o algunos los confunde, o algunos los deprime, ¿sí? Y los entristece. También aquí pasa con el tema con el tema la longitud, digamos. Porque ellos también en algunas unidades las trabajan con pulgadas, por ejemplo los PSI, pero otras los trabajan con pies cúbicos. Entonces aquí uno tiene que escoger, y lo que yo siempre escojo y lo que siempre recomiendo escoger es pasarse a los pies. Entonces para pasar de PSI, o sea, de libra fuerza sobre pulgada cuadrada, a libra fuerza por pie cuadrado, mi recomendación es pues hacer esa conversión, y la conversión es multiplicar por 144. Pero usted simplemente lo puede buscar hasta en internet y le aparece. Entonces, si yo cojo estos 8 PSIG y los multiplico por 144, me dan 1152. Y por otro lado tengo esta altura que nos la da el ejercicio, yo la resalté en amarillo, allá en el enunciado, 8 pulgadas. Entonces, si paso esas 8 pulgadas a pies, que es dividido en 12, me da 0,666 pies. Ahí ya tendría más o menos todas mis dimensiones requeridas, ¿no? Faltarían los metros de agua, pero miremos primero el recorrido de presiones.
Entonces, si yo tomo el recorrido de presiones, recordemos que el recorrido de presiones es plantear una ecuación, ¿no? O sea, la ecuación que se plantea para llegar desde un punto hasta otro punto. Por ejemplo, en este caso, desde los 8 psi hasta el otro extremo, que es la presión atmosférica. Entonces, lo que yo digo es, generalmente, es que la presión en un extremo, en este caso tomé primero los 8 psi, pero con la conversión que le hicimos, ¿no? Son los mismos 8 psi. Entonces, desde los 8 psi, digo que la presión de 8 psi es igual a la presión en el otro extremo. Y en el otro extremo lo que hay es presión atmosférica. Y desde la presión atmosférica me vengo hasta que llego a los 8 psi. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, presión atmosférica, estoy acá. Lo primero que tengo que hacer es bajar hasta acá. Bajar hasta acá, hasta este punto. Cuando bajo, aumenta la presión. Como ese fluido es agua, pues peso específico por los 3 pies. Ahí ya bajé hasta este punto. Ahora, lo que bajo de aquí, vuelvo y lo gano cuando subo acá. Entonces ya estaría acá. Hay personas que como no tienen todavía claro que la presión hidrostática solo depende de la altura, hay gente que dice, profe, pero aquí bajé y está más ancho y aquí estoy subiendo pero está más delgadito. Bueno, esa es una sensación que usted tiene, pero yo creo que hasta en una diapositiva le hablé de algo que se llama la paradoja de Pascal, ¿sí? La paradoja de Pascal. Y por otro lado le dije que dos puntos que estén a la misma altura dentro del mismo fluido, pues tienen la misma presión. Entonces yo me puedo pasar de aquí hasta aquí. O puedo decir, bajando, bajo la determinada distancia y vuelvo y subo determinada distancia, entonces pues, todo esto se pierde, ya estoy acá. Lo mismo me pasa si me paso hasta acá, lo que subiendo pierdo de presión, cuando baje lo vuelvo a ganar de presión y ya estaría acá. Y ya estando acá, ahora sí tengo que bajar hasta acá. Como es bajando, vuelvo y gano presión. Entonces aquí sería el peso específico del mercurio, que es el fluido gris, por esa altura H. Entonces, el peso específico del mercurio por esa altura H. Ya estoy acá. Ahora me salto hasta acá. O sea, bajo, pero después tengo que volver a subir. Entonces ya llego acá. No he llegado a los 8, me falta un poquito. Esta distancia yo no se las dibujé. Pero puse el dibujo grande para que usted se diera cuenta que esos dos, y además le puse estas lineecitas, que si usted mira con detalle, esos dos no están a nivel, ¿sí? Esta línea nunca se corta con esta. No se cortan. Usted puede mirar el dibujo con detalle y se da cuenta que no son las mismas. Entonces, usted puede suponer una distancia. En este caso yo la llamé D. Yo le escribí ahí, suponga lo que considere necesario. Entonces, como ya tengo que subir ahora hasta acá para llegar a los 8 psi y terminar mi recorrido, pues cuando subo se pierde presión hidrostática, entonces menos, y ahí estoy en el agua, pues específico del agua por D. De esta ecuación, tengo que, cuando yo expliqué el tema y le envié las grabaciones, le decía que usted tiene que tomar una decisión con respecto a qué va a hacer con la presión atmosférica. Y yo le decía lo siguiente, recordemos que estos son 8 psi. Yo le decía, usted puede dejar la presión atmosférica, pero siempre y cuando en el otro lado le va a dar presión absoluta. O sea, si usted quiere trabajar con la presión atmosférica, pues en el otro lado tiene que trabajar con la presión absoluta. Y si usted en este lado quiere trabajar con presión manométrica, entonces tome la presión atmosférica como pues relativa, que es cero. Cero manométrico, cero PSIG. En este caso, como yo tenía manométrico acá, entonces lo que tenía que hacer pues era también poner la presión atmosférica manométrica. Y la presión atmosférica cuando se mide desde el cero relativo a cero. Eso creo que yo lo expliqué y se lo compartí ahí en los videos. Por tanto, ni siquiera era necesario, aquí me hubieran podido decir la presión atmosférica, es una atmósfera, son tantos milímetros de mercurio o son tantos metros de agua, o sea, hasta me pudieran haber dado la altitud. Por ejemplo, me hubieran dicho, mira, para sacar la presión atmosférica, la altitud son 4000 metros por encima del nivel del mar, para que usted saque la presión atmosférica.
recuerdan la tablita de presión atmosférica con altitud. Pero aún así, yo no la necesito porque en este caso yo tengo un PSI-G y G significa manométrico. Y cuando estuvimos viendo el tema, yo le decía que si esto es manométrico, aquí también tiene que ser manométrico. Y la presión atmosférica manométrica es 0. Bueno, con eso en mente, yo puedo despejar D. En este caso, este pedacito de acá, D. Entonces, y ya pues sabiendo que esta la vamos a quitar, entonces todo el resto yo ya lo tengo, todo lo demás yo ya lo tengo. Aquí está el 0, el peso del agua por 3, peso del mercurio por H y los 1152 y otra vez el peso específico del agua. Entonces, esta distancia me da menos 6,43. Muchas personas de pronto cuando vieron ese signo negativo, pues comenzaron a dudar de lo que estaban haciendo, ¿no? Usted puede dudar de lo que está haciendo y decir algo como lo siguiente, ¿no? Como decir, uy, pero es que una distancia no puede dar negativa. O, bueno, ya esto me puso a dudar este signo negativo, ¿no? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Pero si usted nota, lo que hemos aplicado está totalmente bien. Entonces, o sea, hemos hecho tal cual como la física que hemos visto nos recomienda. Y si usted, y aquí es donde uno tiene que tener muy claro lo que sabe, eh, por eso uno cuando estudia es más que aprender por ejercicios, es mejor aprender conceptos, ¿sí? Porque yo prefiero aprenderme, no sé, 5 o 10 conceptos que aprenderme 50, 100 ejercicios y saber cuándo me va a salir uno de esos. Mira, porque aquí que he hecho conceptos o he hecho algo que sea diferente. No he hecho nada diferente, he hecho lo mismo que expliqué en clase, lo mismo. No he explicado algo nuevo. Ahora, ¿qué me dice entonces el signo negativo? Cuando si yo hice el procedimiento bien, entonces ¿qué me está diciendo el signo negativo? El signo negativo me está diciendo lo siguiente, me está diciendo, mira, usted tiene ese montaje, así como lo tiene el montaje, pero físicamente eso no podría ser, o sea, esta distancia D, así como usted la tiene pintada hacia arriba, no puede ser, tiene que ser hacia abajo. Para que se cumpla las leyes de la física, digamos, de la presión hidrostática. O sea, usted no puede tener una distancia allá arriba, usted no puede tener esa distancia allá arriba, sino tiene que ponerla más bien, o sea, lo que realmente está pasando es que la distancia D es más bien como para abajo. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir el enunciado. Repito, si yo estoy aplicando bien las cosas, lo que me queda es la interpretación. Y aquí es como usted cuando ingeniero muere, muchas veces, porque usted no lee. Usted no lee, usted no interioriza muchas veces las cosas. Y entonces, como no lee, pues no sabe qué interpretar, porque usted simplemente lo que hace a veces es hacer ejercicios. Hago y hago y hago y hago ejercicios. ¿Sí? Pero no lee. Entonces, como no lee, de pronto no interpreta lo que de pronto pueda estar pasando. Finalmente, la fácil es dejar esa distancia negativa ahí quieta y ahora sí hallar H. Si yo observo que es H, para hallar H, entonces yo me doy cuenta que, pues, 3, que es hasta aquí, más H minúscula, me llega hasta este punto de acá. Entonces, si yo digo que 3 más H menos D, le quito D, que es este pedacito de acá, pues ya tengo H. Entonces yo puedo decir que H es igual, como lo dije, a 3 más H menos D. Una cuestión de distancias básica. Pero teniendo en cuenta que la distancia la voy a poner, o lo arreglo en el dibujo, o la dejo negativa para poder seguir cumpliendo. O sea, si la pongo así como la tengo acá, pintadita, pues tengo que seguir llevándome la negativa. Y si no, corrijo el dibujo, la pongo más abajo y ahí sí la pongo positiva. ¿Sí? Pero en este caso voy a dejarla así como trae el dibujo, simplemente, y le dejo la D, el signo que me dio. Y bueno, aquí entonces, si cojo 3 más H, todo esto me lo dieron, esto me lo dieron y esto lo acabé de hallar, entonces al final esto me da 10,10. 10,10 pies. Esta sería la distancia H que me están pidiendo. ¿Tendrán alguna pregunta aquí, chicos? Con gusto yo les respondo todo lo que usted pregunte.
No, profe, antes me sacó bastantes dudas ya con eso, porque ahí sí Sí. está. O sea, profe, yo hice eso, pero yo pensé que estaba mal, pero parece que estaba bien. O sea, yo decía que fue lo que yo le pregunté que me estaba dando negativo y esa fue la lógica que yo apliqué. Yo dije, si estoy mal, ya estoy mal, pero no veo otra cosa que más hacerle el ejercicio. O sea, para que quedara positiva en la altura. Se planteó la ecuación y con el menos pues se cancelaba y quedaba sumando. Pero yo me imagino que la nacional es otro nivel todavía. El punto es que estaba en un parcial de estática y yo me ponía a mirar pues, qué es lo que hacen los libros normalmente de estática, enseñan ahí unas estructuras, unos dibujitos, pero yo me acuerdo que yo estudié así, ¿no? Yo estudié los ejercicios normales de los libros, estudié lo que hizo el profesor. Algunos de ustedes, yo les he escuchado esta expresión que dice que los profesores enseñan ejercicios de 2 más 2 y le piden, por ejemplo, y le dicen a uno después en el parcial, calcule el diámetro del Sol, ¿sí? Y en estática, eso me hizo acordar en estos días que estaba dictando la clase de estática y estaba acordándome de ese parcial. Permítame, yo voy a prender la cámara para contarles esto. ¿Están viendo la siguiente diapositiva o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, en este caso dice que un tanque de aguas contaminadas, de sedimentos de pronto de agua, o sea, agua que sale de nuestras casas y llega de pronto a algún tanque, con un peso específico de 9.264 newton sobre metro cúbico, tiene la forma que se muestra en la figura. El tanque tiene una compuerta cuadrada, AB. En este caso yo ya estoy colocando como la geometría y como colocando algunas cositas que necesitaba, pero desde acá hasta acá es una compuerta cuadrada. ¿Qué entiende usted por cuadrado? Pues que tiene la misma, cuando uno la ve de frente, pues si esto es X, pues esto también es X, digamos. A ver, y está inclinada un ángulo aquí, teta, de 82 grados, casi que vertical, ¿sí? 82 grados, casi 90 grados. Puede rotar sobre la articulación A. Entonces usted ve que aquí el punto A es una articulación. La articulación en la mecánica analítica se dice que es un punto que permite la rotación. Permite la rotación. Y se mantiene inclinada y se mantiene en la inclinación mostrada mediante una fuerza horizontal P. Entonces aquí, para que se mantenga inclinada, pues P debe haber una fuerza que evite que el fluido la quiera acostar, ¿no? O sí, abrir. Entonces se usa un tapón circular. Ya habíamos hablado alguna vez de ese tapón en la parte de abajo aquí. Un tapón que cuando el nivel del fluido aumenta, pues se hace la fuerza suficiente para abrirlo, digamos. Y cuando el fluido se sale, pues se baja el nivel y ya inmediatamente se pierde presión hidrostática, entonces la tensión vuelve y lo sube. Y ahí va jugando para tratar de cerrarlo. Por medio de un contrapeso de 215 kilogramos. Y aquí pasa exactamente dos cosas de lo que veníamos hablando, ¿no? El tapón ya lo habíamos hecho, obviamente diferente, ¿no? Yo les daba la altura y ustedes tenían que hallar la masa del contrapeso. Y en este caso yo le doy la masa del contrapeso y usted tiene que sacar la altura a partir del análisis del tapón.
aquí también hay algo que yo veo que uno como estudiante es muy inocente, ¿no? O sea, como que ve los ejercicios, o sea, yo le doy H y usted saca la masa del contrapeso. Ahora le cambio, le doy la masa del contrapeso y le doy H y uno a veces tiene esa inocencia de que no ve que no ve significa que es para lado y lado, mejor dicho. O sea, que así como en este caso estoy calculando esto, en otro caso me pueden pedir esto, porque es una igualdad. Como que la igualdad pareciera más bien como un entonces, como que todo va en esta dirección, pero uno no ve venir la otra dirección. Y yo creo que uno no puede saber de ingeniería, por lo menos de las físicas, sin perder esa inocencia, ¿no? Como que uno siempre va en un camino y se lo piden en el otro lado y es como que no lo ve venir, ¿no? Pero es que es una igualdad, es una igualdad. Si la igualdad me pueden pedir cualquier cosa. Bueno, entonces dice que en este caso dice ya, y que el contrapeso es de 215 kilogramos. Que determine, y nos preguntaban varias cosas, por ejemplo, nos pedían la fuerza resultante, nos pedían la fuerza P, nos pedían las reacciones, creo que hasta la altura, no sé si la altura H, bueno, como 4 o 5 preguntas. Entonces, si usted observa en el primer diagrama de cuerpo libre del contrapeso, nos damos cuenta de que solo hay dos fuerzas, el peso y la tensión de la cuerda. Si la masa es 215 kilogramos, pues el peso es masa por gravedad, o sea, 215 por 9.81. Eso da más o menos 215 por 9.81 como 2109 newton. Coma 15 más o menos, pero quitemos el coma 15 para dejarlo ahí con 4 cifras significativas. Y de ahí nos damos cuenta que la tensión, como de sumatoria de fuerzas en Y, me doy cuenta que solo hay dos fuerzas y pues para que esté en equilibrio, o sea, para que esté quieto, pues las dos deben ser iguales, ¿no? Porque la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Si solo hay dos fuerzas, pues tensión es igual a peso. Siguiente. En el otro diagrama de cuerpo libre, que es el del tapón, también vemos que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, en el momento que está a punto de abrirse, que es el análisis de lo que queremos hacer, pues solo habrían dos fuerzas. La tensión, que es la misma anterior, 2109, y por otro lado la fuerza hidrostática, la fuerza con que el fluido empuja. Esto sería la presión promedio. La presión promedio sería sobre todo el área, sería una compuerta circular horizontal. De fondo el tapón es eso, es una compuerta circular ahí acostada. Entonces nosotros sacamos la presión promedio y después de que tengamos la presión promedio, que es esto, peso específico por H, entonces lo multiplicamos por el área sumergida y ya tenemos una sola fuerza. En vez de tener toda la presión, tenemos una sola fuerza, que es lo que llamé acá la fuerza en el tope. Pero es una fuerza resultante ahí de las fuerzas que hemos visto en hidrostática. Entonces, aquí está lo que acaba de decir. De sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo que la fuerza en el tapón es igual a la tensión y como la tensión es igual al peso, o sea, masa por gravedad, de aquí yo puedo despejar H, porque el peso lo tengo, el área del tapón la tengo, la masa del contrapeso lo tengo, la gravedad la tengo, entonces yo puedo despejar H. Entonces, H a mí me da 4,64 metros. 4,64 metros. Entonces, ya teniendo H, me pasa lo siguiente, que H es la distancia desde el piso hasta el nivel del fluido de manera vertical, desde el piso hasta el nivel del fluido. Por lo tanto, yo también podría decir que esto también es H. Esto que voy a resaltar acá. Esto también sería H. Porque es desde el piso hasta el nivel del fluido, eso sería H. Y ya teniendo esa H y ese ángulo, porque el ángulo nos lo dan es 82, este ángulo teta, 82, yo tengo un triángulo rectángulo, trigonometría, ¿sí? Y también, ahora justo me acuerdo de que cuando tuve mi tercer parcial de estática la primera vez, resulta que mi profesor
El profesor se fue para Japón a hacer una especialización y nos dejaron con otro profesor. Era tal vez el profesor más complejo. Era el que mejor explicaba, pero hacía unos parciales muy bestiales. O sea, tenía fama de que, uff. Por tanto, cuando a mí me salió con el otro profesor, yo sentía que estaba en la gloria, ¿sí? Por el nivel de dificultad. Pero como mi profesor se fue para Japón, entonces, cuando se fue para Japón, pues a todo el resto del grupo nos pasaron con el profesor, con el otro profesor que era más complejo. Y yo ya pasé la materia, casi por los 2 parciales me habían ido bien. Y en el último parcial nos tocó con el otro profe. Y pues comenzamos a estudiar. Y ese parcial también tiene fama y lo recuerdo como algo duro y bonito a la vez porque en ese tercer parcial que era de centroides, centros de masa, yo comencé el parcial a las 7 de la mañana y eran como habían pasado como 2 horas y yo tenía esa hoja en blanco, no había hecho nada también. O sea, planas, las que son rectangulares, a mí me gusta llamar eso B, para los momentos de inercia, y me gusta llamar B esta distancia en que el fluido entra en contacto con la compuerta y que visto de perfil, o esa distancia que vista de perfil, o la distancia que vista de perfil entre el contacto entre el fluido y la compuerta, es lo que yo llamo B normalmente. Generalmente a veces puede estar vertical, a veces puede estar acostado. Entonces, esto es B, ¿sí? B. ¿Y cómo saco B? Teniendo toda esa geometría, pues recordando que seno de teta es igual a cateto opuesto, o sea, H sobre hipotenusa, que es B. De aquí entonces paso B para allá y el seno lo traigo por acá. Más o menos algo como lo siguiente. Seno de teta es igual a H sobre B y B es igual a H sobre seno de teta. 4,68 metros. B. Tengo B. B es muy importante porque me influye en muchas cosas. Pero vamos a mirar qué ahora en adelante voy a calcular. Mirando la figura también vemos que yo ahí ya le puse lo que es el centroide. El centroide en una compuerta rectangular pues va en toda la mitad y un poquito más abajo el centro de presiones. Por otro lado, como el centroide está en toda la mitad de las compuertas rectangulares, pues entonces quedará a B medios. Y el centro de presiones va en una distancia que se llama YP y esa sí hay que calcularla. Por otro lado, esta distancia, que es la distancia vertical HC, desde el fluido, desde el nivel del fluido hasta el centroide, se llama HC y es una distancia vertical. Y es la mitad de H, la mitad de esta distancia. O usted también puede tirar trigonometría ahí para poderla sacar. Usted podría decir, yo tengo esta H. Y sí, es el método largo. Cuando uno no tiene conceptos claros, puede uno comenzar a hacer cosas, ¿no? Pero fácil, esta distancia es la mitad de esta. ¿Sí? La mitad de esta. Entonces, miremos que eso lo acabo de hacer aquí. HC es la mitad de H, 2,32. La presión promedio, vemos que aquí se va a formar como una presión triangular. Es lo que realmente pasa, es una presión perpendicular a la superficie y en forma de triángulo. Y lo que nosotros hacemos es tratar de buscar un truco para encontrar una presión que sea uniforme. Una presión que sea uniforme, esa presión la llamamos presión promedio. Es una presión que se comporta de manera uniforme durante toda la placa para poder aplicar las ecuaciones que utilizamos. Y esa ecuación y ese comportamiento de presión, que no es lo real, le llamamos presión promedio. Este tipo de cosas usted tendría que tener claridad con lectura. Yo lo digo, refuerzo, lo hago, lo vuelvo y lo digo, pero es que tanto que uno dice en una clase, no sé usted qué tanto pueda coger. Eso, la lectura, el estudio, realmente me parece que tiene que ir acompañado de lectura. Cuando yo aprendí que estudiar era más leer que ponerme a hacer ejercicios, yo comencé a pasar las materias. Era curioso. No creía que, por lo menos ese fue mi método de estudio, fue el que me sirvió. Cuando yo comencé a leer y a sacar resúmenes de conceptos y solo hacer los ejercicios que trae el libro, pero teniendo claridad de qué es cada cosa, o sea,
yo no calculaba una presión promedio. O sea, yo al principio calculaba una presión promedio. Aquí hay que calcular la presión promedio, pero no sabía ni qué era. Hasta que comencé a decir, no, es que mira, el comportamiento real es un triángulo, pero lo que se hace, lo que quieren hacer es hallar una presión promedio, que es una carga distribuida sobre toda la placa. Perfecto. Y después de tener esa carga distribuida, la van a pasar a una carga puntual, a una sola. Cuando entendí eso, las notas comenzaron a aparecer, los resultados comenzaron a aparecer. Pero mientras que yo simplemente decía, aquí sí hay unas ecuaciones, déme la ecuación, presión promedio, no sé. ¿Y qué es la presión promedio? No sé, pero sé que se calcula. Esa manera de estudiar siempre me trajo a mí malos resultados. Pero cuando yo comencé a entender qué era cada cosa, a entender lo poquito que sabía, pero entenderlo bien, los resultados comenzaron a aparecer. Entonces, presión promedio, peso específico por HC. El peso específico nos lo dieron, es 9.264. Y HC la acabamos de hallar acá. Entonces eso me da 21.492,48. Yo lo puedo redondear aquí a 5 cifras significativas, hasta la coma. ¿Sí? Es más, lo puedo pasar hasta... Ya el número se me creció tanto, lo puedo pasar a kilonewton sobre el metro cuadrado y redondearlo a 3 cifras significativas. Bueno, ahora, ¿cómo hago para volver esto una fuerza puntual? O sea, a mí no me interesa. Ya sé que había una carga real que era triangular. Ahora ya sé que uno hace buscar una presión promedio que sea distribuida de manera uniforme. Y que después necesito volver una puntual. ¿Cómo es que se vuelve una carga distribuida uniforme puntual? Recordando que presión es igual a fuerza sobre área. Si yo quiero una sola fuerza que me recoja todo el efecto de la presión, pues cojo la presión y multiplico por el área, pero por el área sumergida. Entonces necesito también el área sumergida. Como la compuerta rectangular, pues sería B por B. Entonces B por B, 21, aquí mal manejo las cifras significativas tenía en el vacacional. 21,924, o sea, 6 cifras significativas. Yo aquí realmente lo hubiera podido dar hasta 21,90. 4 cifras significativas, está con 3. Y ahora sí saco la fuerza puntual. La fuerza puntual les acabo de decir en el triángulo, presión por área, 470,736 kilonewton. Repito, a cifras significativas, yo creo que hasta aquí, o a 471 kilonewton ya estaría bien. Y ahora el YP, que es, listo, ya tengo la fuerza, pero ¿dónde es que se pone la fuerza? La fuerza no se pone en el centroide, se pone en el centro de presiones. Y eso hay dos maneras de sacarlo. YP es igual a YC más el segundo momento de inercia con YC y con el área sumergida. Esta fórmula siempre funciona, pero yo también cuando hice la primera explicación dije que hay unas simplificaciones. O sea, esta siempre, pero si la compuerta rectangular, número 1, está rectangular, 2, el nivel del fluido no la sobrepasa, en esta el nivel del fluido no la sobrepasa por arriba, entonces yo puedo simplificar eso y ponerlo como 2/3 de B. Y eso fue lo que hice acá, pero usted seguramente si hace lo de arriba le va a dar exactamente lo mismo que a mí, que C más el segundo momento de inercia, 2/3 de B. Entonces, 3,32 metros. Listo. Aquí tengo lo que he calculado hasta el momento. Todo lo que hemos hecho vino para hacer lo siguiente. Hemos calculado esta H. Con esta H inmediatamente nos apareció la componente que nos hacía falta para este triángulo. Con este triángulo hallamos B. Con este B hallamos HC, bueno, toda la geometría que nos hacía falta. Y ya con toda esa geometría hallamos la fuerza resultante y dónde está ubicada la fuerza resultante, que es en el centro de presiones. Eso es como lo que hemos hecho. Ahora, lo siguiente es, ahora tengo que analizar la estática, porque ya tengo la fuerza resultante que me la pedían, listo. Pero no era lo único que me pedían también P, y me pedían la reacción. Generalmente, todos estos ejercicios que traen articulación, ya para lo que tiene que ver con la mecánica analítica, la primera ecuación que generalmente se acostumbra a utilizar si tienen articulación es hacer una sumatoria de momentos en la articulación, porque eso me hace que no tenga en cuenta las reacciones para los momentos y que solamente queden las fuerzas externas para hacer momento. Entonces, desde ese punto de vista, la ecuación de momentos es tal vez la herramienta a utilizar aquí, digamos.
de sumatoria de momentos en A igual a 0 tenemos que, entonces hay una, por ejemplo, esta fuerza hace momento en esta dirección y esta fuerza hace momento en esta, o hace rotación, digamos, en esta dirección. Las que son positivas son pues las que hacen contrario a las manecillas del reloj. En este caso la P es la que hace momento positivo y la fuerza resultante hace momento negativo. Pero como solo son esas dos haciendo momento, yo lo que hice fue algo como lo siguiente, digamos. P por fuerza por distancia, voy a colocarle aquí distancia X, ya miramos cuál distancia es. Fuerza por distancia menos la fuerza resultante por la distancia, llamémosla distancia Y, no sé, igual a 0. Ya miramos cuál es la distancia. Lo que quiero decir es que una sin momento y la otra menos el momento de la otra. Y yo lo que hice fue más bien igualarlos y concentrarme en cuáles son las distancias que tengo que poner acá. Entonces, voy a primero a explicarle la que me parece más fácil de ver. Y es esta distancia de acá. Esta distancia que aquí me toca resaltar así para que se pueda de pronto ver. Esa distancia, si observamos es B, ¿cierto? Menos YP, que es esta, de acá. Si yo tomo B, el resto YP me da ese pedacito de ahí. Entonces, por eso coloqué que es fuerza resultante por B menos YP. Y es muy importante que uno se dé cuenta que la fuerza, esto ya es pura mecánica analítica, pero pues yo trato de no saltarme ningún paso, aunque realmente no es mi tarea de pronto enseñar mecánica analítica, tal vez recordarla. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie, entonces digamos que fuerza por distancia siempre va a ser, siempre hay que saber la distancia, pero uno tiene que verificar que la fuerza esté perpendicular a la superficie. Ahora, el problema es P. El problema es P porque entre P y la distancia, que es esta distancia que voy a tratar de resaltar acá, ellas dos no son perpendiculares. P no es perpendicular a la distancia. Recuerde que la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta donde se hace el momento. No son perpendiculares. Entonces aquí uno tenía dos opciones. Uno, pues tratar de encontrar esta componente de P. Tratar de encontrar esta componente de P, llamémosle P' o P1. Que ahí esta componente de P sí sería perpendicular a la distancia, ¿no? Esa es una manera de hacerlo, hallar la componente. Tendría que mirar o recordar que pues, esta es la dirección de la compuerta y aquí también se formaría teta. O sea que aquí esto sería 90 menos teta. Y sería un alfa. Y con eso podrías sacar la componente de esta fuerza. Porque los momentos siempre es fuerza por distancia, pero deben ser perpendiculares. Debe ser perpendicular la fuerza a la distancia. O mejor dicho, es la fuerza que hace momento es la que está perpendicular a la distancia. Esa es una manera de hacerlo, hallar esta componente. Esa no es la manera que yo utilizo la mayoría de veces. Yo utilizo otro método que requiere de conceptos también, pero creo que no, tampoco son traumáticos. Yo lo primero que hago para saber hacer momentos y para no descomponer la fuerza, porque a mí se me dificultaba a veces hallar esos ángulos que se forman acá, se me facilitaba la trigonometría, o sea, y yo hacía lo siguiente. Primero hacía la línea de acción de la fuerza, que esta es la línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza es simplemente la dirección, ¿no? de la fuerza. Y trazaba donde estoy haciendo momento, trazaba el plano un plano cartesiano, digamos, por el lugar por donde estaba haciendo momento, en este caso acá, con acá. Y donde se me cruzara la línea de acción, donde se me cruzara la línea de acción, que es de aquí, donde se me cruzara la línea de acción con alguno de los ejes del lugar donde estoy haciendo momento, en este caso con el eje Y positivo, llamémoslo así, en ese punto yo me trasladaba la fuerza P hacia acá, o sea, la ponía acá. Por un principio que en mecánica analítica se llama el principio de la transmisibilidad. Quiere decir que yo puedo trasladar la fuerza P hacia cualquier lugar de su línea de acción y sigue haciendo el mismo efecto. Eso decía más o menos el principio de la transmisibilidad. Entonces yo la traslado para acá. ¿Por qué la traslado para allá, profe? Porque aquí me queda perpendicular ya a esta distancia. Y esta distancia yo la conozco, se llama h. Y si no la hallo, si no la tengo, pues la hallo.
pero esta distancia desde el piso hasta el nivel del fluido se llama h y yo la tengo. Entonces me quedaría más fácil hacer momentos con P por H que ponerme a descomponer P aquí con este ángulo alfa. Me queda más fácil, por lo menos a mí. Entonces por eso yo aquí puse P por H. No sé si aquí a alguien esto que le acabo de decir le genera dudas, pero también le explico que usted la puede descomponer, ¿no? Puede descomponer. Y esta fuerza P tiene una fuerza aquí y una fuerza aquí. Hay una que hace momento, que es la perpendicular, y la que está paralela al eje no hace momento. Y va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí sería esa componente P por B. O sea, llamémosle P', P' por B. Esa sería la que haría momento. En este caso, lo que yo estoy planteando es que eso mismo también me daría el momento de P por H. Usted lo puede probar y le da exactamente lo mismo. Bueno, voy a terminar y ustedes después me dicen si tienen preguntas. Entonces, siguiente. Si yo despejo de acá P, porque lo único que desconozco, porque la fuerza resultante yo ya la hallé, porque B ya lo hallé, porque el YP ya lo hallé, porque H ya lo hallé. Mira, todo esto tenía que haberlo hallado antes. Entonces yo puedo despejar P. Y en este caso P me da, aquí reemplazando valores, simplemente 158,26. Cuando un número comienza por 1, es muy recomendable poner 4 cifras significativas. Entonces yo aquí hubiera podido más bien colocar 3. 158,3 kilonewton. Pero bueno, yo aprendí a manejar las cifras significativas después de 10 años, porque ni se la lograba entender a los libros. Por eso al principio del semestre les estuve mandando unos libros, unos resultados, unos videos sobre cifras significativas que a mí me ayudaron a aclarar bastante el tema. Bueno, entonces, ya tengo P, que era otra de las preguntas. Una de las preguntas era F, la fuerza resultante. Otra de las preguntas era P. Y otra de las preguntas era las reacciones. Rx y Ry, o AX y AY también se pueden llamar. Entonces vamos a mirar las reacciones. Para hacer reacciones, cuando un ejercicio tiene articulación y necesito las reacciones de esa articulación, las ecuaciones que me sirven son la sumatoria de fuerza en X igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Ya hemos utilizado la de momento. Ahora nos falta quemar, digamos, esas dos posibilidades. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo tengo que, pues estará Rx, o dicho, aquí ya es porque está despejado, pero permítame lo hago acá. Yo podría decir que de sumatoria de fuerzas en X, pues está la fuerza resultante, pero en su componente X, ¿no? Permítame, borro aquí. Que vuelva acá. Entonces, para poder saber cuál es la componente X de la fuerza resultante, pues tengo que mirar qué ángulo es el que le tengo que poner a esto, ¿no? Entonces, pues, por un lado aquí está teta, ¿cierto? Aquí está teta. Y aquí, por ejemplo, aquí también está teta. Aquí también está teta, porque se forma una Z arriba y acá también se forma otra Z aquí abajo, ¿listo? Ahora aquí también está teta, porque se llaman opuestos por el vértice. Entre esta línea y esta línea se forman opuestos por el vértice. Ahora, este pedacito de acá, yo lo puedo llamar alfa, por ejemplo, ¿no? Puedo llamar alfa y decir que es 90 menos teta. Esa es una manera de hacerlo y ya tengo ese ángulo que se forma ahí. Otra manera de hacerlo es trazar una vertical aquí y yo puedo decir que aquí también se me forma teta. No sé si usted lo ve sencillo, pero a ver si yo lo puedo explicar acá. Pero digamos que así como aquí se forman también 90 grados, estoy resaltándolo acá, y ya habíamos dicho que este complemento para que sea 90, o sea, si yo, a ver cómo lo puedo decir para que usted se dé cuenta que aquí también hay teta. En otras palabras, mira, teta más alfa tiene que dar 90, ¿cierto? O sea, pues uno ve acá, entre esto que estoy pintando acá y esta que estoy pintando acá, se forman 90 grados. Y mira que aquí ya también lo habíamos planteado. Si yo despejo y paso el teta para allá, mira, alfa más teta
debe dar 90. Entonces, aquí que se formen 90 grados, pues tiene que haber un alfa y tiene que haber un teta para que se formen 90 grados. Si yo lo miro desde el tema de teta, porque teta fue el que me dieron, y no en vez de alfa, pero también lo puedo hacer con alfa, entonces yo puedo decir que la componente que la fuerza resultante por el coseno, perdón, por el seno, porque es el que me va a dar el cateto opuesto. En otras palabras, si yo traigo la fuerza aquí, ¿cierto? Si yo traigo la fuerza, la pinto acá, esa fuerza, y aquí pongo teta, pues se me descompondría en una componente en X y una componente en Y, ¿sí? O por aquí por arriba sería una componente en X y una componente en Y. Y esta es la fuerza resultante de hipotenusa. Entonces, si yo necesito la de X, sería con seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto, o sea, la fuerza resultante en X. Seno es igual a la fuerza al opuesto sobre hipotenusa, sobre la fuerza resultante. Como yo necesito la componente en X, sería fuerza resultante en X es igual a fuerza resultante sobre el seno de teta. Entonces la componente en X va con el seno y la componente en Y, por ende, pues fue la fuerza resultante pero con el coseno. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo me doy cuenta que ¿qué fuerzas hay en X? En X pues está esa positivo, digamos, está la fuerza resultante por el seno de teta, lo acabamos de decir, positivo, Rx lo puse para el otro lado y P para el otro lado y eso debe ser igual a 0. Si yo despejo Rx me va a dar igual a la fuerza resultante seno de teta más P. Esa sería como la ecuación que voy a plantear a continuación. Ahí está. Aquí dice Rx es igual a la fuerza resultante por seno menos P. 307, si ya reemplazo todos los valores porque el ángulo lo tengo, la fuerza resultante ya la hallé y P la acabé de hallar aquí. Entonces yo puedo sacar 307,89. Redondeado a 3 cifras, yo colocaría esto como más bien 308 kilonewton. 308 kilonewton. Bueno, y de fuerza en Y, la Y sí está más fácil ver porque solo la resultante tiene una componente en Y y la reacción en Y. Entonces yo puedo decir que la reacción en Y es igual a la componente vertical de la fuerza resultante. Entonces la componente vertical de la fuerza resultante es con coseno, porque en la de arriba ya hemos utilizado el seno. Y aquí me da 65,5. Y eso es lo que pedí en este ejercicio, ¿sí? Son ejercicios, si usted lo nota, que tienen nivel de dificultad de tipo de evaluación. Aquí es donde muchos se indignan, ¿cierto? Y dicen, ay, no, me parece que eso es mucho para personas como yo. Bueno, usted está en su derecho a indignarse. Esto también me hace recordar de otra historia, ¿no? Yo cuando yo soy amante